al estar ante tu majestad. Tu belleza inigualable, mis palabras siempre faltarán. Es tu gloria inexplicable, a la luz de tu inmensidad. Es tan poco lo que he visto, en expectativa y humildad. Una sola cosa pido, yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte. Yo quiero probar y verte, solo a ti, Jesús, solo a ti, solo a ti. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo poder compartir estos momentos, porque aunque distantes físicamente, estamos en la misma página en nuestro espíritu, en el amor de Cristo. Y es mi deseo y oración que Dios te esté prosperando en todo sentido. Te invito a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Vamos a ver un encuentro revelador, un encuentro entre Jesús y una mujer que estaba necesitada de Dios. Pero en esa revelación vamos a ver el corazón de Dios. Por eso te invito a leerlo. Juan capítulo 4, versos del 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dios bendiga su palabra. Como puedes ver, alrededor nuestro hay algunos ruidos, pero confiamos en que podamos ahora concentrarnos en la palabra. Padre, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Padre, te pedimos en este día que nos permitas acercarnos al abrigo del Altísimo, que podamos acercarnos a tu corazón, que como Juan el evangelista solía hacer, podamos recostar nuestra cabeza cerca de tu pecho, para que tú nos hables y nos reveles el gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, lo necesitamos en estos días difíciles, en estos días donde hay tanta duda e incredulidad alrededor nuestra. Te pedimos que nos hables e instruyas nuestros corazones y te reveles a nosotros como el gran y amoroso Salvador que eres. Te lo pedimos en tu nombre, amado Cristo, y para tu gloria. Amén, amén y amén. Lew Wallace era el gobernador de Nuevo México y toda su vida él había sido agnóstico. Él no creía en Dios. Él creía que si Dios existía, él estaría allá arriba, en algún lugar del universo que él creó y lejos de todos nosotros. Él tenía un gran amigo, un hombre llamado Roberto Ingersoll, uno de los grandes ateos de todos los tiempos. Y Roberto le había dicho a Lew Wallace: mira, ¿por qué no escribes un libro después que te retires de la gobernación? ¿Por qué no escribes un libro para demostrar que el cristianismo es un fraude y que Jesucristo nunca existió? De esa manera ponemos al fin a todo este fraude que se llama como la religión cristiana. Él lo pensó y después de considerarlo dijo: lo voy a hacer. Y se fue a estudiar. Estudió en algunas universidades, buscó y recopiló grandes materiales, viajó a muchos lugares. Pero antes de hacerlo, miró a su esposa, que él sabía que era una cristiana devota, y le dijo: mira, voy a escribir este libro. Y la esposa lo tomó con mucho pesar, pero él, por supuesto, siguió con lo que estaba haciendo. Pasaron los meses y tomaría casi 4 años. 6 años, él había escrito ya 4 capítulos de este libro. Pero algo raro comenzó a pasar en su corazón. Mientras él más escribía y estudiaba las evidencias históricas, él llegó a la convicción de que él había comenzado con una presuposición equivocada. Él pensó que Jesucristo nunca había existido, que Jesucristo no había sido un personaje histórico. Pero mientras más él estudiaba la evidencia histórica, él se dio cuenta que Jesucristo había sido realmente un hombre, como lo había sido Julio César, o Marco Antonio, o Sócrates, o Platón. Y de pronto él se dio cuenta, o George Washington, y él se dio cuenta de que él no podía negar esa realidad. Y mientras más él estudiaba la realidad de la historicidad de Jesús, entonces él se daba cuenta que una duda se estaba entrando en su corazón. Y la duda era esta: si Jesús había sido un hombre real, y los hechos de Jesús eran reales, y todo lo que había pasado era real, ¿cómo no creer que Jesús era el Hijo de Dios? Él dice que él estaba acechado de dudas, y una noche en su hogar se levantó, dejó a su esposa en el lecho, caminó hasta abajo a las escaleras y se acercó a un lugar donde se puso a pensar, y de pronto él sintió una profunda convicción en su corazón de que Dios era real, pero también de que Dios le amaba. Él sintió un sentido de la presencia manifiesta de Dios y del gran amor que él tenía por él. Así que él hizo lo que nunca había hecho en su vida: se puso de rodillas y se puso a orar y le dijo: Dios mío, yo sé que tú existes, yo sé que mi incredulidad ha lastimado tu corazón, perdóname de todos mis pecados, y yo recibo y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Él dice que después que él hizo esa oración, él sintió que el amor de Dios y la paz de Dios lo sobrecogieron. Y de pronto él se levantó de allí hecho un nuevo hombre. Él subió las escaleras, despertó a su esposa y le dijo: mira, mujer amada,
acabo de aceptar a Jesucristo. Y la esposa se alegró y celebró con él y le dijo, mira, desde el día que tú me dijiste que tú ibas a escribir ese libro en contra de Cristo, yo he estado orando por tu salvación, para que Dios te diera un encuentro con su corazón, con su amor. Un encuentro con el corazón de Jesús. Eso es lo que tú y yo necesitamos más que ninguna otra cosa. Poder entrar a lo más profundo del corazón de Dios. El salmista Moisés, en el Salmo 91, él escribió estas palabras. Él dijo, el que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, dijo él, morará bajo la sombra del Todopoderoso. En otras palabras, es decir, el que se acerca al corazón de Dios, porque estar al abrigo de Dios es como Juan, el evangelista, que le gustaba recostar su cabeza sobre el pecho del mismo Jesús. Estar cerca del corazón de Dios es entender y saber lo que Dios siente por ti. Y este pasaje nos da una profunda revelación de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. En este pasaje vamos a ver no solamente el corazón de Jesús, vamos a ver el carácter y la espiritualidad de nuestro Señor desde el punto de vista de ese corazón. Vamos a ver el trasfondo de este pasaje. Lo que tú tienes que entender es que el Evangelio según San Juan es diferente a los primeros 3 evangelios, conocidos como Mateo, Marcos y Lucas. Los primeros 3 evangelios se centran en el ministerio de Jesús en una región en Israel llamado Galilea, que está en el norte de Israel. Israel tiene como 200 kilómetros de norte a sur, o unas 125 millas. Y en la parte del norte está la región de Galilea, en la parte del sur está la región de Judea, donde estaba la capital Jerusalén. Pero en medio de los dos estaba esa región que se conocía como Samaria. Jesús ha estado ministrando en el sur, en cerca de la capital, que es donde el ministerio de Juan se concentra, para complementar los otros 3 evangelios que han descrito más el ministerio de Jesús en el norte. Entonces Juan se concentra en el ministerio de Judea y del área adyacente a la capital y la capital misma. Pero entonces lo que él nos dice es que la temperatura se ha elevado, se han calentado las cosas para Jesús. Los líderes religiosos ya lo están fiscalizando, ya lo están casi persiguiendo. Jesús entiende que es vital que él salga de allí porque todavía no ha llegado la hora de él ir a la cruz. Así que él decide ir al norte otra vez, a la región de Galilea, donde está el gran lago de Galilea, conocido como el mar de Galilea. En realidad es un lago. Pero para ir hasta allá, nota que él dice que le es necesario pasar por Samaria. Nosotros decimos, ¿por qué le es necesario? Porque realmente la mayoría de los judíos nunca pasaban por Samaria. Samaria vivían los samaritanos. Los judíos tenían un gran prejuicio contra los samaritanos. Los consideraban judíos impuros, ni siquiera los consideraban judíos. Ellos no tenían nada que ver con los samaritanos porque era una raza híbrida. Había sido la combinación del grupo, el remanente o vestigio judío que había quedado desde que Asiria había conquistado y llevado a las tribus del norte, las 10 tribus, y había dejado un pequeño remanente. Habían traído a otras poblaciones paganas a ocupar la misma región, y los judíos que quedaron se casaron con las hijas y los hijos de estas religiones paganas, y entonces lo que resultó fue una corrupción del judaísmo puro. Entonces, para los judíos de pura cepa, los samaritanos no eran judíos, los rechazaban, los insultaban, no querían saber de ellos y los evitaban. Y ellos preferían darse la vuelta para evitar pasar por Samaria. Pero nota que dice, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y cuando tú sigues leyendo la historia, te das cuenta que la razón por la cual era necesario que él pasara por Samaria es porque el Padre le había hecho una cita por un alma que necesitaba a Dios. Es una mujer samaritana y el Padre ha escuchado quizás el clamor doloroso de su corazón y lo que ella sufre y pasa, y él ha concertado una cita para que Jesús tenga un encuentro con ella. Y Jesús va a ir a través de Samaria con sus discípulos al lugar donde él va a tener ese encuentro con ella, es frente al conocido pozo de Jacob,
heredado de su padre, de José, heredado de su padre Jacob. Y él va a estar allí esperando a que ella venga a su encuentro. Y la razón es por qué Jesús tiene que tener este encuentro cuando pensamos en solo un alma, en una sola persona, en circunstancias casi hasta peligrosas para ellos, en una región donde el odio estaba a los dos lados de la cerca. ¿Por qué Jesús tiene que ir allí? Y es que tú y yo tenemos que entender que para Dios un alma es importante. Para Jesucristo y para el Padre, y esto revela el corazón de Dios, y este es mi primer punto, mirando el corazón de Dios. Cuando tú lees los evangelios, inmediatamente tú te encuentras con la realidad del valor incalculable que para Dios tiene un solo alma. Tu alma es importante para Dios. Tu alma es inmortal. Tú vas a vivir por la eternidad. Dios te creó para que vivieras para siempre. El Padre te trajo a este mundo, te dio vida y esa vida nunca va a terminar. Dios puso su vida en ti y esa vida es eterna. Tu alma es inmortal. Y por eso es que tú ves que en los evangelios Jesús recorre grandes distancias, supera grandes obstáculos para llegar a un alma cuando el Padre le muestra que esa alma tiene una cita con Él. Tú ves en los evangelios que Jesús en ese mismo mar de Galilea va a atravesar una tormenta para llegar al otro lado, para encontrar un hombre de Gadara que tiene una legión de demonios, porque Dios ha decidido que quiere rescatar esa alma y liberarla de esa terrible opresión demoníaca. Y Jesús va a cruzar ese mar embravecido con tal de llegar a ese alma. O encuentras a Jesús, por ejemplo, caminando en medio de una multitud que lo acecha y lo aprieta y lo apretuja. Y Jesús está donde casi todo el mundo quiere tocarlo y de pronto Jesús percibe que poder ha salido de él y una persona que ha tocado su manto ha sido sana. Y Jesús se detiene la multitud y dice, esperen, paren, hay alguien que me ha tocado y necesita ser escuchada. Y cuando finalmente la persona se revela, es una pobre mujer que ha sufrido toda su vida con un flujo de sangre. Y ella estaba avergonzada, no quería que nadie supiera, pero ella necesitaba que Jesús la escuchara y sanara no solamente su cuerpo, sino su corazón de la herida del rechazo y del abandono que ella había sufrido por ese mal que había padecido. Ese Jesús, tú lo ves constantemente en los evangelios, lo encuentras también en esa ocasión. Jesús se iba moviendo precisamente porque iba en camino a ver una niña de 12 años que había muerto. Y por supuesto Jesús va allí y le va a decir a esa niña, Talita cum, levántate niña, y esa niña va a volver a la vida y se la va a entregar a sus padres. Otra vez, repetidamente en los evangelios, tú ves a Jesús caminar grandes distancias para ir a almas que clamaban a Dios, para revelarles el corazón del Padre, el corazón de Dios. Fue el mismo Jesús que miró la insensatez del hombre rico y le dijo, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si pierdes y pagas a precio de tu alma? ¿No entiendes tú, le quería decir Jesús, que tu alma tiene un valor mucho más valioso que las cosas perecederas de este mundo? ¿No entiendes tú que el alma es imperdurable, pero las cosas de este mundo pasan? El cielo y la tierra pasan. La palabra de Dios permanece para siempre y también permanecen las almas de los hombres. Después de esta vida y otra vida, el cielo o el infierno son las únicas dos opciones que tenemos. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Depende de que tú y yo tengamos un encuentro con el corazón de Dios. Así que cuando Jesús llega a este lugar, ha caminado larga distancia. El camino desde el sur de Judea hasta el norte, hasta donde él estaba, en un camino de 3 días. Eran alrededor de 40 kilómetros. Era un camino arduo, no habían grandes carreteras. Era un camino asperoso, lleno de desafíos. Jesús llega, está cansado. Los discípulos le dicen, quédate, descansa. Acuérdate, además del caminar, todo el ministerio de Jesús también hacía grandes demandas físicas de su cuerpo. Los discípulos lo dejan allí y se van a buscar en algún lugar donde encontrar comida para traerle de comer. Y mientras ellos todos se van y dejan a Jesús solo, Jesús espera allí por esta mujer que viene. Es el mediodía.
Es el tiempo más caluroso que tú te puedes imaginar. La sexta hora era el mediodía, según los judíos. En nuestro calendario era el mediodía. Y mira lo que pasa. Esta mujer llega hasta este pozo. Ella se nos dice que vive en la ciudad de Sicar. Sicar tenía su propio pozo, pero ella no va allí. Ella prefiere caminar una distancia de 1 milla para ir hasta el pozo que está afuera, en este lugar, el pozo de Jacob, para tomar el agua de allí. La hora es cuando la gente menos va a buscar agua al pozo. Las mujeres suelen ir temprano en la mañana, en la frescura de la mañana, o cuando el sol ha bajado y ya el calor se ha reducido, entonces ellas van en la tarde. Pero es evidente que esta mujer está evitando contacto con otras mujeres, particularmente de su villa. Por eso se va 1 milla de distancia, por eso va a esa hora. Ella no quiere tener un encuentro con ellas. Más adelante vamos a entender por qué. Es una mujer que ha estado casada 5 veces y ahora vive con alguien que no es su marido. Es evidente que hay gran rencilla entre ella y posiblemente las mujeres de su villa. Pero mira esto, ella llega allí, inmediatamente ve a Jesús y se da cuenta de que es un judío. Los judíos se conocían por su vestimenta, que era diferente a la de los samaritanos. Inmediatamente ella percibe que este es judío y ella quiere ir porque necesita el agua. No ha caminado 1 milla entera para llegar hasta aquí, para irse con las manos vacías. Entonces ella quiere evitarlo, sencillamente ella quiere ir, tomar el agua y darle la espalda y seguir caminando, porque samaritanos y judíos no se hablaban. Pero nota que Jesús toma la iniciativa. Algo tiene que haber habido en el rostro de Jesús cuando le dice, dame agua, dame de beber. La pregunta es sencilla, el favor es innegable. ¿A quién tú le niegas un vaso de agua? La mujer lo mira con cierto desdén y por supuesto ella le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me hablas a mí, mujer samaritana? Pero nota que no se lo niega. Jesús ha querido romper el hielo y él ha tomado la iniciativa. De hecho, tú te das cuenta de que Jesús lo hace porque Jesús reconoce que ella tiene una gran necesidad. Ella le va a decir, ¿por qué? Y Jesús le va a contestar, si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías agua y yo te daría a ti agua viva. Ella lo mira ahora un poquito ofuscada y confusa porque Jesús no tiene agua en sus manos y el agua viva, los judíos llamaban y los samaritanos se conocía el agua viva como el agua que venía de las corrientes, no el agua que estaba emposada, estancada en pozos o estanques. Esa no era agua viva, era agua que usualmente no era tan saludable. El agua que corría en las corrientes era el agua más saludable, el agua más pura que los judíos consideraban. Y Jesús le está ofreciendo agua viva. Y ella le dice, pero ¿cómo es posible que tú tengas agua viva? Si no veo que tienes nada con qué sacar. Y ella le va a decir, mujer, el agua que yo te ofrezco te va a quitar la sed por siempre. Tú y yo entendemos que Jesús no le está hablando de agua literal. Él está hablando del agua espiritual que Dios puede darle, del amor de Dios que puede venir a su corazón y satisfacer la necesidad más profunda que hay en su alma. Ella, por supuesto, está interesada en esa agua y le va a decir, esa agua yo la quiero, esa agua yo la deseo, porque en el corazón de todos nosotros y en el corazón de cada ser humano está ese deseo, ese anhelo de descubrir no solamente nuestro propósito, sino descubrir el amor de nuestro Creador. Y eso es lo que el corazón de Jesús está revelando. Jesús está revelando a esta mujer de una manera única y profunda. Él está dejando saber a ella que Dios está por ella, no en contra de ella. De manera que por primera vez ella empieza a ver en Jesús a alguien diferente. Nos da un vistazo del corazón de Dios, pero inmediatamente también nos da un vistazo, un deslumbre del carácter de Jesús. Ese es mi segundo punto. Cuando esa mujer se acerca e interacciona con Jesús, ella se va a dar cuenta de que Jesús es diferente a todos los judíos que ella ha conocido en su vida. Jesús ha visto en ella algo y Jesús está intentando acercarse para bendecirla a ella. A pesar de todo lo que ella va a tener en su contra, Jesús la busca, Jesús la acepta y Jesús la va a empoderar.
porque Jesús tiene la visión de rescatar esa alma y darle propósito a su vida. Es interesante que cuando Jesús se acerca a ella y habla con ella, un rabino usualmente no hablaba con mujeres. De hecho, los rabinos, especialmente los rabinos fariseos, eran muy estrictos. De hecho, un rabino fariseo no hablaría en público a ninguna mujer, incluyendo a su madre, a su esposa o a su hija. En público, un rabino nunca hablaba con una mujer porque pudiera ser que alguien malinterpretara y pensara algo indebido de él por estar hablándole a alguien que muy bien pudiera haber sido su esposa y ellos no lo sabían. Entonces, para evitar inclusive la sombra de maldad, ellos en público no hablaban a ninguna mujer. De hecho, había unos rabinos fariseos que eran tan extremistas y tan drásticos que cuando ellos veían una mujer en pública cerraban los ojos y seguían caminando. Y era común que se les reconociera por sus cardenales y sus moretones cuando se tropezaban con paredes y puertas. Y eso era una señal de espiritualidad. Pero nota que Jesús rompe y quita ese prejuicio. Jesús empezaba a hablarle a una mujer y a una mujer samaritana. Y no solamente a una mujer samaritana, una mujer que tiene una mala reputación como mujer. Jesús ha roto todos los prejuicios porque Jesús está interesado en una sola cosa y es en el corazón de esta mujer. Dios está interesado en tu corazón. Él lo desea más que ninguna otra cosa. La sed de Dios es beber del pozo de nuestro corazón, el amor y la amistad que nosotros podemos ofrecerle. Y eso es lo que Él está buscando en el corazón de esta mujer. Evidentemente Jesús es una persona jovial, es una persona alegre, es una persona amorosa, es una persona que cuando tú estás con ella, tú te sientes que eres el centro de atención completo del Señor. Si el Señor Jesucristo pudiera mirarte a ti con sus ojos eternos y tú pudieras perderte en la mirada de Jesús, tú sentirías un amor que no se puede medir en palabras, es indescriptible. Ese es el amor que Jesús siente por ti, por mí. Y esta mujer lo va a sentir. Nota que Jesús pone a un lado sus prejuicios y el prejuicio humano para alcanzar el corazón de esta mujer. No importa su condición, Dios la ama. No importa si era una mujer pecadora, Dios la ama. No importa si ella había cometido errores, Dios la ama. En una ocasión, alguien periodista se acercó a Billy Graham, el famoso evangelista, y le hizo una pregunta capciosa. Él quería en cierta medida mofarse del mensaje del evangelio, de que era el amor de Dios para los pecadores. Y él se presentó y le dijo: ¿usted me quiere decir, señor Graham, que si Adolfo Hitler hubiera venido a Jesucristo y le hubiera pedido perdón por sus pecados, el Señor Jesucristo le hubiera perdonado a pesar de todas las atrocidades, de los genocidios, de toda la maldad que había en su corazón? Por supuesto, la pregunta era capciosa, porque si Billy Graham decía sí, por supuesto, el pueblo judío y la nación judía y todo judío diría: ¿cómo es posible que Dios perdone a alguien que fue tan vil y tan inmisericordia con nuestro pueblo judío? Pero Billy Graham estaba comprometido con el evangelio de Jesucristo, y la realidad es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y él le dijo: si él se hubiera arrepentido y hubiera venido a Jesucristo con un corazón sincero, Jesucristo lo hubiera perdonado. Ese es el mensaje del evangelio. Jesucristo vino a este mundo para transformar pecadores en santos. Y el caso de esta mujer samaritana no es la excepción. Más adelante en el pasaje, Jesús le va a decir que le iba a dar esta agua, que si ella la bebía, sería para ella una fuente inagotable y ella jamás tendría sed. Y cuando ella le dice: yo quiero esa agua, Jesús le va a decir: vete y busca a tu marido. Y es donde ella va a quedarse callada y Jesús le va a decir: no tienes marido porque has estado casada con 5 hombres, con 5 maridos, y con quien vives ahora no lo es. Obviamente Jesús le está mostrando el corazón de esta mujer, un corazón que ha sido dolido, posiblemente abusado, maltratado, ella misma herido también, que se ha traicionado, pero en medio de toda esa madeja de pecado y de dolor,
y de heridas, el amor de Dios está ahí, el corazón de Cristo se revela y nos revela a nosotros que Dios nunca se da por vencido con todo aquel que lo necesita. Y Jesús le muestra aceptación. Jesús le muestra que un cristiano no tiene que aprobar la mala vida de una persona para mostrarle el amor de Cristo y mostrarle aceptación humana y mostrarle el humanismo que hay en el Señor. Nosotros podemos hacerlo, no importa la condición o el pecado de la gente. Yo pienso que si más cristianos mostráramos el amor de Cristo en vez de insultar y de condenar a la gente, como algunos quizás hacemos, la gente respondería mucho más rápido al mensaje de salvación del Evangelio. Pero aquí es donde llegamos al tercer y último deslumbre o vistazo que Dios da al corazón, y es que Jesús no solamente revela su corazón a través de su carácter, como hemos visto, Jesús también demuestra su genuina y auténtica espiritualidad. Jesús va a demostrarle a ella que el deseo del corazón de Dios es no solamente impactar su vida, Cristo quiere darle de la vida que hay en Él, de la espiritualidad que hay en Él. Jesucristo vino a este mundo no solamente para decirnos sus pecados son perdonados, porque si hubiera sido solo eso, hubiera sido casi cruel que Dios nos perdonara todos los pecados y después nosotros siguiéramos pecando otra vez. No, Jesucristo vino para transformar nuestros corazones, para empoderar nuestros corazones y para no solamente cambiarnos a nosotros, sino para hacer de nosotros agentes de cambio que pudiéramos llevar la vida y el Evangelio de Jesucristo a otras almas que le necesitan. Jesús va a mirar a esta mujer y va a demostrarle el amor de Dios y le va a revelar a ella que él era el Mesías que ella esperaba y que Dios estaba buscando gente como ella, personas que estaban dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. Pero para que llegaran a hacerlo, Él tendría que encontrarlos cuando ellos estaban alejados de Dios, separados de Dios, ajenos al corazón de Dios, para rescatarlos. Jesucristo vino precisamente a buscar lo que se había perdido. Y Jesús le muestra a esta mujer que hay esperanza para ella. Y cuando ella se da cuenta de que ella también puede recibir este don y que hay una esperanza de cambio y de transformación en su vida, que ella puede también llegar un día a ser como el Señor Jesús, que Jesucristo le está dando una oportunidad de cambio, ella se llena de tanto gozo. Ella recibe la buena nueva, ella pone su fe en Jesús como el Mesías. Pero no solamente eso, ella va a salir de ahí disparada. Va a ir otra vez a la villa de donde ella venía y va a comentarle a otros que ha encontrado a Jesús, el Mesías. Porque cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, nuestra vida es transformada. Recuerdo la historia de un escritor llamado, era un periodista norteamericano, él trabajaba para un periódico estadounidense en la ciudad de Chicago, el Chicago Tribune. Su nombre es Lee Strobel. Y este hombre era un hombre que no creía en Dios, era un agnóstico como lo había sido Lew Wallace. Pero las circunstancias de pronto lo pusieron a él a buscar respuestas a las incógnitas de la vida. Pero antes de conocer a Cristo, él llevó una vida desagradable, casi violenta. Él tenía una niña pequeña que a veces veía cuando él se enojaba, tiraba las cosas, pateaba, y su hija vivía atemorizada de él. Era pequeña, desde los 5 años, ella veía a su padre, su actitud, y ella le tenía temor a su papá. Y él no se había dado cuenta del daño que le hacía, él sencillamente lo veía como que perdía los estribos, pero ella se daba cuenta que su hijita le temía, no se acercaba a él. Cuando él conoce a Jesucristo, su vida es cambiada. Y en poco tiempo él empieza a leer la palabra, y la palabra de Dios empieza a hacerse pan espiritual para él. Él se alimenta de ella y a medida que la lee, su corazón es transformado. Un día la niña va a venir a su mamá y le va a decir algo que a él le impactaría grandemente. Ella le dijo: mamá, yo quiero conocer al Dios que ha cambiado a mi papá. Yo quiero conocer al Dios que ha hecho de mi papá una persona tan diferente. Él ahora es amoroso. Él ahora yo puedo acercarme a él, ya no tengo que temerle. Mamá, yo quiero conocer a él.
y su hijita también vino, Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. Esa mujer va a ir hasta esa villa y va a proclamar a los hombres que están allí: vengan a ver a este hombre que me ha declarado todo lo que yo he hecho en la vida, no será él el Mesías. Y las multitudes van a venir y van a llegar hasta ellos, porque ellos también van a reconocer que necesitan a Jesús. Y más tarde, cuando ellos se encuentran con él y Jesús les enseña y les habla y les revela el corazón de Dios, ellos también van a creer y le van a decir a la mujer: ya creemos en él no solamente por lo que tú nos has dicho, creemos en él porque ahora lo hemos comprobado, ahora lo sabemos. Tú y yo necesitamos conocer cada día más el corazón de Jesús. Si tú no lo has conocido, deberías conocerlo. Recuerdo la historia de un dentista que se acercó a un amigo y le dijo: mira, yo quiero que algo pasa. Fui a ver una película al cine el otro día, le dijo, y me pasó algo raro y fue tan inesperado que volví a ver la película y en la misma escena me volvió a suceder lo mismo. Lo he visto ya varias veces y cuando llego a una escena, no sé por qué inexplicablemente rompo a llorar. Y le dice: yo sé que tú eres cristiano y yo quisiera que me ayudaras a entenderlo. Y fueron a ver la película. La película se llamaba Terminator 2, con el actor austriaco-americano Arnold Schwarzenegger. Y la escena es cuando este Terminator, el robot, se sacrifica a sí mismo para salvar a un niño. Y esa escena era la que a esa persona, a este dentista, le hacía llorar. Dice: yo no entiendo. Y luego salieron de ver la película, se fueron a un restaurante y el amigo le preguntó: déjame preguntarte, ¿qué viene a tu pensamiento cuando empiezas a llorar? Y él se puso a meditar y se dice: lo que viene a mi mente es el día en que mi padre se fue de la casa y empezó los arreglos de divorcio de mi familia. Y en ese día yo me sentí abandonado. Sentí que había perdido a mi padre, que mi padre había muerto, porque de verdad después de eso él se distanció de nosotros y no fue el mismo. Y cuando yo veo esa película, de pronto eso es lo que viene. Y el cristiano le dijo, era un pastor, le dijo: mira, tú sientes un profundo vacío en tu corazón, es como si te sintieras huérfano, ¿no es cierto? Y le dijo: sí. ¿Sabes quién puede llenar eso? Que el corazón de Dios, nuestro Padre Celestial. Él desea venir y sanar tu corazón quebrantado. ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Tú tienes que recibirlo como Salvador y Señor. Y allí oraron y él recibió a Jesús. Su vida fue cambiada. No sé dónde tú estás en este día, amado hermano, amada hermana, o amado amigo o amiga que me escucha, pero voy a decirlo brevemente en 2 pasos. Si tú eres una persona que nunca has invitado a Jesucristo a venir a tu corazón, este es el momento en que puedes hacerlo. Y vas a tener un encuentro con el corazón de Dios. Te vas a darte cuenta que Dios te ama con un amor que tú jamás has conocido. Y lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón y permitir que Jesucristo venga a ese pozo de tu corazón. Él está sediento de ti. Él anhela salvarte. Tu vida es importante para Él. Si tú eres un cristiano y quizás en medio de toda esta pandemia te sientes que en cierta medida te has distanciado, te sientes solo, te sientes abatido, estás desanimado, tu corazón se ha entibiado, es importante que tú también vengas al corazón de Dios y tengas un encuentro con Él. Vamos a orar. Ahí donde estás, acércate al corazón de Dios y dile: Dios mío, yo necesito estar más cerca de ti. Señor, quiero conocer el corazón de Jesús. Quiero conocer el gran amor con que Él me ama, el gran amor que le llevó a la cruz del Calvario. Yo sé que mi vida tiene un valor incalculable para Jesús. Él murió por mi vida, murió por mis pecados para perdonármelos. Yo creo que Él murió para ser mi Salvador. Te invito a que vengas a mi vida, Señor Jesús, y me salves, perdones todos mis pecados
y me des de esa agua bendita, de esa vida eterna que tú prometes a aquellos que vienen a ti. Yo te recibo como mi Salvador. Y si esa ha sido tu oración, díselo. Ponlo en tus propias palabras. Invítalo a que venga a ti y tenga misericordia de ti. Invita a Jesús para que te perdone y te salve. Y Él lo va a hacer aquí ahora. Tú eres bueno y fiel, Señor. Tú vas a venir y vas a salvar estas vidas que te lo piden. Y yo te pido que tú les des ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que tú prometes a aquellos que vienen a ti. Escribe su nombre en el libro de la vida, dale vida eterna en Jesús. Gracias por escucharnos, Señor. Y Padre, te pedimos por los creyentes que quizás necesitan una nueva infusión del amor de Cristo. Quizás sus corazones se han enfriado, quizás se han distanciado, quizás han sido lastimados o heridos, quizás han sido tentados, quizás se han apartado de tu camino, pero en este momento se sienten lejos de ti. Oh Padre, permite que ellos puedan venir otra vez al abrigo del Altísimo, al corazón de Cristo, que no ha dejado de amarles y que les llama por nombre. El Dios que los redimió con su sangre preciosa los llama otra vez para que caminen junto a Él. Oh Padre, yo te pido que tú les concedas un verdadero arrepentimiento, que vengan a ti, sean empoderados por el poder de lo alto y reciban la gran misericordia y bondad amorosa que tú tienes por ellos, y que hoy sea el comienzo de un nuevo caminar contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que los bendigas y nos bendigas a todos, que celebremos tu amor todos los días, que sepamos que tu corazón es nuestro dulce refugio en las tormentas de la vida, que siempre podemos correr a esa torre alta, el gran nombre de nuestro Dios que es más alta que nosotros, y allí podemos refugiarnos en el corazón de Dios, como se refugia la gente en el faro, en la tormenta, sabiendo que allí estamos seguros, que todo puede alrededor nuestro estar desmoronándose, pero que en la roca sólida de Jesucristo nosotros encontramos paz y fortaleza, aún en las tormentas, porque el que esté en nosotros es mucho más poderoso que todo lo que pueda venir en contra nuestra. Te lo pedimos en tu glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga en este hermoso día. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Y esta es la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendición. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.